Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto, que fue un requisito para la materia de competencias de comunicación, en la maestría basada en competencias. Bueno, mi nombre es Verónica Concepción Lira Gordiano, tengo 23 años, soy egresada de la licenciatura en idiomas. Actualmente doy clases en preparatoria, en Campus Hispano UVM y en un colegio de bachilleres. Mi población son alumnos de 15 a 18 años y bueno, considero y elegí este tema porque creo conveniente que es una estrategia que se puede emplear en el uso de las lenguas extranjeras. ¿Okay? Bueno, hace unos años estuve dando clase en primaria, computación, clase como tal, y yo veía que es algo común para los niños, pero ahí me pude dar cuenta, bueno, en este transcurso del tiempo, que es importante que el alumnado sepa utilizar las TIC de una manera apropiada. ¿Por qué? La escuela que yo elegí se llama Escuela Primaria Pedro Rodríguez Vargas. Esta escuela cuenta con 29 grupos, es una escuela enorme, de primero a sexto, A, B, C, D, E. Sus alumnos son de 45 a 50. Para delimitar esta investigación elegí al quinto grado grupo B. Este grupo cuenta con 23 niñas y 22 niños de 10 años. ¿Por qué decidí elegir esta escuela? Yo estudié en esta escuela y recuerdo que el inglés era una hora únicamente a la semana para los alumnos y los papás que tuviesen la oportunidad de pagar. La computación era lo mismo, solo que en este caso era un poquito más obligatoria que el idioma inglés. Hoy en día, los alumnos, y no solamente los alumnos, también los maestros, presentan diferentes quejas a dirección. Quejas como que muchas veces no notan para nada el interés. Estoy hablando principalmente de los profesores de inglés. No notan interés en sus alumnos. Muchas veces escuchan que los alumnos comentan que la clase de inglés es aburrida, que no les ayuda en nada, que no les interesa aprender el idioma, que no les gusta para empezar. Y bueno, hay una queja y una muy duda sobre qué es lo que deben de hacer estos profesores. Incluso ellos son los que se preguntan, ¿por qué? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de cambiar para? A pesar de que estos profesores utilizan canciones, utilizan películas, utilizan juegos, dinámicas en su salón de clase, se ha visto que no hay resultados como debería, ni en el aprendizaje, ni en el interés. ¿Okay? Entonces, el objetivo principal de esta investigación es crear estrategias en donde el alumno principalmente encuentre motivación. ¿Motivación en qué? En utilizar las tecnologías de información y comunicación y en aprender la lengua extranjera. Ok, bueno, ¿qué se debe de hacer aquí primero? Mi propuesta es la siguiente. Considero que para que haya un mayor interés, el alumno principalmente debe creer que haciendo algo, en este caso aprendiendo el idioma, aparte de tener algo, es una satisfacción personal. ¿Okay? Entonces, se eligió este grupo, reitero, de quinto año, con 23 niñas y 22 niños. Se planteó lo siguiente. Se hizo primeramente una valoración de la escuela, si esta escuela contaba con computadoras, si contaba con internet, con herramienta que le facilitara al alumno, obviamente implementar las tecnologías, así como al maestro. Y bueno, de acuerdo con Cabrero en 1998, las tecnologías de información hacen un auge, no nada más en México, en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. Y él dice que bueno, en este año, en 1998, él nos dice que va a tardar un poco en que esta tecnología se integre a los demás países. ¿Esto por qué? En este caso, en México hay una problemática, hubo una problemática desde el inicio. ¿Con qué? Pues como sabemos, y como yo les comentaba, la Escuela Primaria Pedro Rodríguez Vargas es una escuela pública.
Es una escuela de gobierno, no es una escuela privada. ¿Qué sucede aquí? En muchas escuelas hoy en día sí se cuenta con el material, con las computadoras, con el internet y demás, pero en ese entonces las escuelas carecían incluso de computadoras, de bocinas y demás aparatos que les facilitara. Entonces hubo un impacto muy feo hacia esto. Hubo mucha crítica. Se comentaba que esto no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque las escuelas no tenían el material. Y no únicamente esto era una problemática, había otra que era aún peor, la de los maestros. Si no, los maestros se negaban al 100 a utilizarlas. Ellos mismos comentaban que no se creían capaces para enseñar a un alumno, en este caso computación, porque todavía no se adentraba tanto en la enseñanza de un idioma. Ellos no se creían capaces, algunos, de utilizar y de enseñar de esta manera. Y creo que hoy en día sigue siendo una problemática. A lo mejor sí tienen conocimientos básicos, pero he escuchado maestros que dicen: mis alumnos manejan mejor que yo las tecnologías. ¿Cómo habría yo, maestro, de enseñarle a mi alumno, en este caso una lengua extranjera como es el inglés, si yo ni siquiera sé utilizar correctamente estos recursos? Entonces, para implementar esta estrategia, se pidió en dirección de esta primaria que los profesores tomaran un curso con los maestros de computación, los profesores únicamente de la lengua extranjera. Y bueno, afortunadamente los maestros aceptaron, los docentes de computación también, y se aplicó. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sí, suena muy bien que se implementen las tecnologías de información, suena de maravilla, pero ¿qué pasa cuando estas estrategias no se implementan bien? ¿Qué pasa si se dice que se va a hacer y se hace, pero no de una manera adecuada? No genera un conocimiento significativo. ¿Qué es eso? De acuerdo con David Osbel en 1983, un aprendizaje significativo constituye un proceso de asimilación del nuevo conocimiento, relacionándolo con el conocimiento previo. Es decir, si no existe un conocimiento previo, el alumno debe de trabajar, la persona que quiera el aprendizaje, debe de trabajar para que ya tenga un conocimiento previo, para que al momento de aprender algo nuevo se relacione. ¿Okay? Esto es a lo que llamamos significativo. La repetición sí nos sirve, pero para hacerlo significativo se debe relacionar. David Osbel también nos dice que para que este exista, no nada más debe de haber por parte del docente, debe de haber motivación por parte del alumno, que él se interese, que realmente lo quiera hacer, porque si no tampoco podremos lograr un aprendizaje significativo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una estrategia? ¿Qué estrategia se va a implementar y de qué manera? Bueno, de acuerdo con Mayer en 1983, las estrategias son conductas que crea el alumno durante su proceso de aprendizaje. Estos con el fin de llevarlo a un objetivo principal. En este caso, ¿cuál es mi objetivo principal? Que se logre la enseñanza a largo plazo, no a corto. Aprender a corto plazo no nos sirve de nada. Lo aprenderíamos al momento, lo aprenderíamos para un examen, para una encuesta, para un test, pero nada más. El punto aquí del aprendizaje significativo es que este se logre y a largo plazo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la enseñanza? ¿Para qué debemos aprender? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, la enseñanza es crianza, es enseñar a jóvenes y adultos a comportar sus formas, a educarlos y bueno, a que con esto creen cosas, principalmente saber qué es lo que ellos desean. ¿Okay? ¿Qué se hizo? En este caso se buscó recursos, se buscaron ejercicios y actividades sobre presente simple. En este caso son alumnos de quinto año y estaban viendo presente simple. Entonces, el ejercicio fue basado en este presente simple. ¿Y en qué consistía? El primer punto era una lectura de identificación. El alumno se sentaba en su computadora, trabajaba de forma individual algunas veces y en otros ejercicios entre dos personas. ¿Esto por qué? Porque hay comunicación, alumno-maestro, alumno-alumno. Trabajaba en primer plano, el alumno
comprender el texto. Okay. Identificaba con colores, marcaba, subrayaba en el documento la presentación del presente simple. ¿Qué más se hacía? Después de identificar, el alumno se grababa. Se grababa leyendo ese texto. Antes de haber hecho esto, el alumno ya había escuchado a su profesor haber hecho lo mismo. Es decir, el profesor leía para todos, hacía una grabación en su computadora y la enviaba a las demás computadoras para que los alumnos se identificaran, supieran la pronunciación de dichas palabras. ¿Okay? Entonces, utilizaban audio, utilizaban grabaciones y por último, ellos iban creando frases. Utilizaban PowerPoint, Word y Paint. En Paint hacían frases en donde ellos incluso dibujaban estas oraciones que ellos realizaban. No sé, si ellos ponían Carla juega con su hermana, ponían a una chica tal vez en donde le ponían Carla y ponían hermana de Carla y hacían que estaban jugando, no sé, con las muñecas, la pelota y demás. Y esto hacía la relación de Carla, su hermana, y el juego, y su oración. Entonces, al final intercambiaban sus grabaciones entre alumnos y se escuchaban entre ellos para ver las variaciones de pronunciación y la pronunciación, digamos, real del profesor. Como conclusión, podemos notar que el utilizar las tecnologías de información sí va a ser adecuado, pero únicamente si se logra un aprendizaje significativo y se hace de una buena manera. Si lo hacemos de una manera solamente por hacerlas y por implementarlas, no nos va a funcionar y no tiene nada, no tiene chiste, no tiene caso que hayamos creado estrategias para la implementación de estas. ¿Okay? Entonces, se hizo una encuesta estudiantil y una encuesta docente, en donde al estudiante se le preguntaba si le gustaba, si le agradaba o si le motivaba incluso utilizar las tecnologías o si prefería continuar con sus clases normales. Muchas de estas encuestas arrojaron que estaban conforme, que creían que sí les iba a ayudar y que les parecía interesante, que el hecho de hacer algo diferente de su clase en inglés les ayudaba mucho y que también iban a poder aprender. Los maestros también se notaron conformes, sin embargo ellos consideran que sí deberían seguir trabajando en el uso de las tecnologías, que muchas veces también creen que los alumnos saben más que ellos o incluso utilizan más tecnologías que ellos. Bueno, esto ha sido todo. Yo los invito a ustedes como docentes que empleen estas estrategias, pero de una buena manera, que concienticen en que si nos van a servir, que lo hagamos de una buena manera y no solo por hacerlas, que creemos un aprendizaje significativo con nuestros alumnos y que también nos prestemos nosotros a aprender y a ayudarles. Bueno, eso ha sido todo y muchas gracias.